Me emociona mucho hacer este taller y hablar de la utilidad del mensaje y al mismo tiempo de la coherencia contigo. Porque durante años, cuando hemos estudiado la creación de contenido o la creación en general, se habla mucho del valor que se da. Pero el valor es un concepto que puede cambiar dependiendo de quién lo escuche. Así que mi propósito hoy es aterrizar qué es realmente valor dentro de un concepto útil, el cual todos podemos poner en práctica. Estas dos palabras, utilidad y coherencia, van a ir de la mano en tu proceso creativo a partir de ahora. No solamente para el contenido, lo vas a ver para todo, especialmente si tú estás acá porque ya tienes un negocio digital o porque aspiras a tenerlo. Todo comienza contigo y espero que de alguna u otra forma este taller te pueda ayudar a alinear eso. Sé que lo vamos a lograr. Primero, aterricemos qué es eso que vamos a aprender hoy. El primer paso es analizar la información y dar utilidad al mensaje. El segundo paso es crear un puente entre lo que quiero decir y lo que digo, porque aunque parezca obvio, realmente no lo es. Hay una distancia que tenemos que recorrer. Y finalmente, vamos a aprender a crear un mensaje útil y coherente conmigo, en este caso contigo, y ya vas a ver cómo se pone en práctica. Para mí es un placer estar acá. Yo soy Nina Chirinos, soy periodista y estratega de marca y trabajo como especialista en comunicaciones para diferentes marcas en inglés y en español. He trabajado siendo la voz de marcas como Google, Understood for All, Vilma Núñez y he emprendido con proyectos como Rosa y Menta y Universe of Creators, que es este proyecto que estás viendo hoy acá. Quizás aún te estás preguntando y es importante que aterricemos por qué necesitas crear un mensaje coherente contigo, porque esto es relevante dentro de mi proceso. La primera razón es que vas a romper el bloqueo creativo y la dependencia de los contenidos en tendencia. La segunda razón es que siempre tendrás algo de qué hablar. Y la tercera razón es que desarrollar un mensaje coherente contigo te va a permitir desarrollar una rutina de creación que sea mucho más fácil de continuar en el tiempo. Si se quiere, una rutina sostenible. Y la razón por la cual todo esto es relevante es porque te va a permitir sentirte más segura o seguro de ti mismo en todo lo que dices. Vas a soltar los bloqueos y le vas a ganar al síndrome del impostor como creador. Créeme que te va a ayudar a sentir esa seguridad. Así que sin más, comencemos. Primero vayámonos a la base de todo. ¿Qué es un análisis? Si le preguntamos a Mr. Google, nos da tres definiciones. Las dos primeras son las más relevantes de todo, pero quise incluir la tercera y ya te explico por qué. Primero nos habla de distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. Es decir, no es solamente entender esta piedra que tengo acá, sino empezar a ver los elementos que componen esta piedra para entender cómo esos elementos juntos lograron ser esto. El segundo concepto nos habla de un estudio detallado de algo, específicamente de una obra o de un escrito. Es decir, es eso que existe, pero que yo lo voy a analizar a detalle. Es como cuando te gusta una persona y empiezas a ver su cabello, sus pestañas, sus ojos, el perfume que utiliza y sobre todo te preguntas el por qué. ¿Por qué la compone de esa forma a esa persona eso? Y finalmente tenemos el tratamiento psicoanalítico. Tú dirás, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis como tal con todo esto? Pues que hay una conexión humana profunda con todas las formas en cómo nos comunicamos. El factor humano no deja de estar ahí cuando hablamos. Entonces, es importante que entendamos por qué decimos lo que decimos, por qué nos queremos comunicar y cuál es la intención de nuestro mensaje. Así que esa parte psicoanalítica de nosotros mismos es relevante acá. En pocas palabras, analizar algo es hacerte preguntas e investigar las respuestas. Tú te puedes hacer una pregunta de algo, de qué está compuesta esta piedra, pero no es hasta que te hagas a la tarea de realmente investigar, irte a Mr. Google o wherever you want to go to, a entender qué compone a esta pirita. Por eso, la calidad de tu análisis dependerá de la asertividad de las preguntas que te hagas. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarte cuáles son los elementos de la pirita a preguntarte cuál fue el proceso químico que hizo posible que estos elementos se unieran y resultaran en esto, qué estaba ocurriendo en el ambiente a nivel de temperatura, a nivel de ecosistema, que hizo posible el desarrollo de esto. Las respuestas van a ser completamente distintas y la profundidad dependerá de la calidad de tus preguntas. Pero vamos a aterrizar esto rapidito, vámonos de una a una práctica, ¿sí? El primer paso de todo proceso de análisis es cuestionar o, en pocas palabras, hacernos preguntas. Y como te dije al principio, se habla mucho y se cuestiona mucho dentro de la creación del contenido de valor. Así que dije, ¿por qué no utilizamos dentro de la práctica el concepto de contenido de valor? Quiero que hagamos una pequeña deconstrucción de todo esto y para poder respondernos correctamente qué es un contenido de valor, tenemos que deconstruir la pregunta, tenemos que analizar los elementos que la componen y el contexto de la misma.
¿Por qué te estoy explicando todo esto? Porque cuando tú te preguntes por qué yo hago lo que hago, por qué yo creo contenido, de qué tema debería hablar, el proceso de análisis es algo que va a tomar lugar antes del proceso creativo. Ya vas a ver por qué. Vamos entonces a descomponer esta pregunta. Ya sabemos lo que es contenido. Es un post, es un video, es una clase. Pero, ¿qué es valor? Una vez que sacamos ese elemento de la pregunta, ya entramos en el segundo paso, que es la deconstrucción. Y nos podemos ir a los recursos básicos que están a nuestro alcance, como Google, libros, diccionarios o incluso preguntarle a un experto, porque un experto también es una fuente de algo. Así que yo me fui por lo básico, me fui simplemente al diccionario. ¿Qué es valor? Valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Genial. Aquí ya lo descompuse. Cuando ya llegaste a este punto, es decir, cuando ya entendiste o sabes cuáles son los elementos que componen a la piedra, podemos ir entonces al tercer paso.